El viejo Fortunato se estremeció. El cielo tenía el mismo color de cuervo de la mañana de la universal huida de los animales. Por ese cielo, en un alba desencajada, huyeron las bestias. Alguien les avisaría. Gavilanes, cernícalos, chingolos, tordos, gorriones, picaflores, se entreveraron en un mismo pánico. Olvidando enemistades, los cernícalos volaban en pareja con los gorriones. El azul se plagó de alas aterradas. Abdón Medrano descubrió a las lechuzas salpicadas sobre los techos. Debilitados por el parpadeo de los búhos, los ranqueños avistaron inconcebibles escuadrones de murciélagos en fuga, ellos también hacia las tierras libres. Un espesor de alas abyectas susurró sobre los techos del pueblo. Nadie recordaba. ¿Quién podía recordar un éxodo semejante? Alguien les comunicaría. Los animales de la noche desertaban de las penumbras y se precipitaban, llagados por la luz, a los desfiladeros de la Oroya. Ranca se postró mascullando oraciones, con la cara arañada, de rodillas, con los brazos abiertos. Don Teodoro Santiago clamaba: «Castigo de Dios, castigo de Dios». En el centro de un paludismo de dientes lastimaba el cielo. Castigo de Dios, castigo de Dios. Hombres y mujeres se abrazaban, prendidos a la falda de sus madres sollozaban los niños, y como si solo esperaran la emigración de las aves nocturnas, ondularon manchas de patos salvajes, muchedumbre de pájaros desconocidos. La humanidad se arrodillaba, suplicaba, gemía. ¿A quién? Dios volvía su espalda desdeñosa. El cielo crujía a punto de desfondarse. Un trueno de perros rajó el oriente de la pampa. Pastores flacuchentos huían de las aldeas con la lengua afuera. Los caballos se estremecían de náusea. Caballos criados desde el pesebre desconocían las voces de sus dueños. Piafaban, pateaban, verdes de sudor, igual que las vizcachas y las lagartijas buscaban un camino. Y aún no se desleía el pavor de los cascos cuando una avalancha de ratas flageló el pueblo. Cuyes, que solo recordaban el paraíso de los fogones, se lanzaron lastimosos y ciegos bajo el granizo de los cascos. Y los mismos perros, entreverando sus nombres, gemían sordamente entre ovejas que agonizaban con las cabezas volteadas hacia el miedo. Rancas era un sollozo. Al mediodía fueron los peces. Alguien les advertiría. Ríos y riachuelos se ennegrecieron. Las truchas abandonaban las aguas limpias de las alturas, descendían ahogándose por los surcos envenenados por los relaves. Saltaban sobre las aguas turbias. Alguien les anunciaría la clausura de las aguas. Fortunato trotaba sobre la interminable pampa de Junín. En su rostro azuleaba un color que no era fatiga. Hacía 2 horas que avanzaba con la boca abierta. Los pies pulverizados reducían el trote, caminaban y se volvían hacia la carretera. En cualquier instante, acaso ahora, la neblina pariría los pesados camiones, los rostros de cuero que pisotearían Rancas. ¿Quién llegaría primero? ¿El convoy que circundaba la lentísima curva o Fortunato que sudaba sobre los roquedales? Encollarada por millares de animales moribundos, Rancas cabecearía de sopor. Llegaría a tiempo y aun si avisaba, ¿cómo se defenderían? ¿Con garrotes? ¿Con hondas? Los otros advertirían justo antes de disparar. Trotaba con la boca abierta, tragándose el cielo apellidado de buitres. Malos presentimientos galopaban tras él. Borrosamente adivinó la pampa, cada roca, cada charco, cada mata, monótonas, idénticas para los extraños, eran inolvidables para él. Corría, 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 en esa estepa maldecida por los forasteros, odiada por los choferes, en ese páramo donde solo consuelan 2 o 3 horas de sol. Él, Fortunato, había nacido, crecido, trabajado, maravillado, conquistado y amado. ¿También moriría? Mi nombre es Camilo y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Lecturas del Bosque, un podcast para los que buscan buenas historias. Ese fue un fragmento del libro Redoble por Rancas, que es un libro que vamos a comentar hoy, pero hoy día vamos a hacer algo diferente. Hoy día estoy aquí con mi gran amigo Ángel Careaga
Ángel es periodista y una de las personas que yo conozco que más cree en la bondad y en la nobleza del ser humano. Ángel y yo somos muy diferentes en nuestras creencias, pero Mm, muy amigos. es verdad, Camilo. Bienvenido, Ángel. Una alegría de verdad y me encanta esto que estás haciendo. Te lo he dicho desde el principio, estoy más que feliz, de verdad. Sí, Ángel fue una de las primeras personas que yo le comenté sobre la idea de hacer el podcast y como siempre en todo lo que hago siempre me apoyó, me dio ideas y ahora está aquí comentando conmigo este librito que Mm. yo quería comentarlo con Ángel porque, bueno, estas son cosas que a Ángel lo apasionan, Sí, me remueven. lo remueven. Ángel, ¿quién es Manuel Escorza? ¿Qué podrías decirnos sobre él? Es un escritor peruano que creo que pertenece a una élite de personalidades de la región que quisieron entender que solamente podían destacar y tal vez lo lograron yendo al viejo mundo, migrando hacia Europa a hacer su trabajo. Es un investigador estupendo, lo que he podido leer de él me ha de verdad entregado una radiografía y de pronto leerlo después de haber empezado el libro me hizo retomar la lectura desde el inicio porque después de conocer un poco del trabajo que había realizado y el tono de su trabajo y cuánto lo respetan ahora mismo en el Perú, pero también en Europa, era casi forzado volverlo a leer porque lo leíste diferente, ¿no? Lo empecé a leer con otros ojos, empecé a pasear sus letras con otro sentido una vez que conocí un poco de su trabajo. Tiene esta característica de eh, contar ese pedazo de la historia que a lo mejor se desconocía en Europa o que se desconoce en el primer mundo. Esa Claro, una historia mirada, una historia no oficial, digamos, ¿no? esa historia no oficial que en algún artículo leí que era esto como la historia contada por los que habían perdido. Alguna vez hablábamos que tú y yo que la historia la escriben los que ganan, pero entonces Manuel Escorza nos permite conocer la historia contada por los que perdieron, ¿no? Que no siempre se escucha. Y entonces te da como una adrenalina diferente pensarlo desde ese lado, desde la oportunidad que le da Manuel Escorza de contar sus historias, esos que al final del día son invisibilizados, son ignorados y que a lo mejor no tienen la posibilidad de llegar a las bibliotecas, ¿no? Y él creo que en una entrevista él dice que él, bueno, se ve obligado a contar esto, urgido tal vez a contar estas historias, porque como dice, él dice, del planeta indio no aparecen muchas noticias Exacto. y los indios no hablan. Ajá. Entonces, bueno, él se hace famoso por 5 libros, una serie de libros que se llaman la Guerra Silenciosa, ¿no? Que Uh-huh. son libros de lo que él llama la última gran rebelión quechua Sí. en Perú, pasa en 1959-60 más o menos. Y Redoble de Rancas forma parte de estos 5 libros, ¿no? Es el primero, Es el primero. es su primera novela. Él antes de escribir novelas, o sea, él logra el éxito con sus novelas, ¿no? Uh-huh. Con estas novelas de la Guerra Silenciosa, contando todas estas historias, digamos, no oficiales. Mm. Pero antes escribió poemas, de hecho escribió, y esta es una de las cosas que me hace reflexionar esta novela, es que podría haber, que es en Perú, digamos, pasa en Perú, pero también podría haber pasado en Bolivia, ¿no, Ángel? Sí, sí, sí. O sea, O sea, la similitud para la gente que está acercándose al trabajo que estás haciendo es impresionante. Si leen Redoble por Rancas, podrán ubicar luego muy rápido historias muy similares, el tono, la descripción de los personajes, el lugar hasta geográfico muy parecido a lo que es Bolivia, ¿no? y de hecho uno de los primeros poemas de Manuel Escorza es un comprometido poema para los mineros bolivianos. Se llama Canto para los mineros de Bolivia. Mira, eso no Él lo sabía. hace el poema en 1952, después de la revolución que hubo en Bolivia, ¿no? En el Mm, 52. mm.
De Ujú. hecho, los sindicatos de mineros de Bolivia lo invitan a él en el 53 a Bolivia para el aniversario de la revolución del 52. Esos Y dos. Y él escribe, sindicatos mineros que se parecen tampoco a los sindicatos de trabajadores de ahora, ¿no? Que verdaderamente estudiaban, leían, presentaban tesis. En Bolivia es muy famosa la tesis de Pulacayo, que verdaderamente nace de estos congresos de trabajadores mineros que realmente le entendían al valor de lo que es el estudio de las ciencias políticas para tener un posicionamiento, no solamente era a la mala, pues, ¿no? sí, sí, tenés razón, tenés razón. Mm. Y eh, bueno, él viene a Bolivia y incluso llega a escribir un ensayo sobre lo que estaba pasando en Bolivia en los años 50, que se llama sobre la independencia económica boliviana, creo que se llama el ensayo, una cosa por el Ya, estilo. Bueno, pero eso fue antes del éxito que logra escribiendo sus novelas. sí. Pero Ahora, a ver, ahora hablemos de Rancas. sí, ¿De qué se trata la novela? bueno, la novela nos trae esta historia de un pueblo que además tiene un valor histórico enorme, no solamente para el Perú, sino para la región, porque las guerras de independencia se sitúan geográficamente exactamente en Rancas. Entonces, eh, esto le genera a la novela una suerte de empatizas muy rápido con la historia porque visualizas a pobladores que tienen en su territorio la idea de libertad, de independencia, de haber hecho y haber escrito historia para toda la región, ¿no? Y cómo te muestra que en ese lugar que podría ser históricamente así muy, muy, muy simbólico, empieza a suceder una suerte de expropiación por parte de una empresa norteamericana que quiere hacer sus centros mineros en ese lugar y entonces, antes que cualquier negociación, antes que cualquier diálogo que podríamos conocer en el mundo, entre comillas, civilizado en el que vivimos, decidieron por la expropiación y creo que a partir de esto empiezan a escribirse los personajes de la novela, ¿no? Sí, y que son personas que de verdad existen, por si acaso, ¿no? Sí, 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 Existen, sí, él tiene fotos, tiene videos con las personas, y si a alguien le interesa, hay muchos en YouTube, ¿no? Hay muchos es verdad. videos, documentales, entrevistas, incluso a los protagonistas de esta historia. Em, y él también lo cuenta cosas tan reales, eh, pero de una forma un poco delirante, ¿no? Pero no solamente Manuel Escorza, sino tantos escritores latinoamericanos usan este tipo de relatos tipo fantásticos, pero es porque Ujú. nuestra realidad es delirante también, Sí, claro, ¿no? claro, completamente. Y lo que vos decías de lo de la independencia, es verdad. Leyendo esta novela es imposible no pensar en cómo nacieron los países en América Latina, cómo nació Mm, Bolivia, cómo nació Perú, cómo sí. nació, cómo nacimos, digamos, ¿no? Como Estado, Ujú. cómo después esos estados em, siguieron oprimiendo a las personas que antes oprimía el aparato colonial. Claro. Y este libro fue escrito más o menos en los años 60, ¿no? Y, él habla también en sus entrevistas y podemos ver aquí cómo los indígenas, los campesinos son una y otra vez, digamos, explotados por, Mm, por, por el Estado, por el mercado, digamos, ¿no? El sí, mercado capitalista que entra y, y no tienen derecho a historia, no tienen derecho a nada, a la tierra sí, en la que están viviendo, a sí. nada, ¿no? Pero también es interesante verlo desde ahora, ¿no? Ahora ya 2022, y especialmente nosotros desde Bolivia, porque en Bolivia el año 2006 pasa una cosa muy interesante, que es que por primera vez, este grupo de personas, ¿no? Que Sí. siempre había sido, que nunca había estado en control del estado en el que estaban viviendo, sino todo lo contrario, eh, tienen la oportunidad de comenzar a gobernar el estado en el que viven. Mm,
Ujú. ¿Qué te parece eso? O sea, es así? ¿En Bolivia fue eso? ¿O cómo podemos Sí. leer esta historia desde nuestro punto de vista? Sí, es interesante lo que tocas porque el otro día tenía justamente una conversación con un indigenista, indianista de esto, y era inevitable hacer esta frase ya eh, casi que la tenemos etiquetada en la cabeza de, pero ya han pasado pues los 500 años, lo superaremos, ¿no? Ya los Ujú, españoles ya se han ido, nosotros deberíamos empezar a escribir ya nuestra historia, seguimos viviendo en el pasado. Y este indianista me decía, es que para el blanco, pues para el cara, como nos llaman a ujú. nosotros, ya han pasado pues 500 años. Para nosotros no, porque después de los 500 años ha venido la República. Y en la República, justamente esta historia que nos cuenta el Manuel redoble Escorza. por Rancas, Ujú. te cuenta eso, que el indígena ha seguido atropellado por el republicano. Y luego ha venido en Bolivia el Estado plurinacional y tampoco es que los campesinos hemos tenido nuevas oportunidades. Por lo tanto, nosotros como movimiento campesino, como movimiento indígena, no nos podemos olvidar de los 500 años. Es fácil para ustedes decirlo porque ustedes tienen oportunidades, ustedes tienen escuelas, ustedes tienen toda tecnología, internet, todo. Nosotros no tenemos nada. O sea que nosotros podemos seguir nomás pues reflexionando nuestra historia y tratando de reivindicarla. Me pareció interesante porque si te das cuenta, todo el mundo romantiza mucho el proceso que ha empezado acá el 2006 en Bolivia, Ujú. como el paso a verdaderamente ese valor que deberían haber recibido los indígenas toda su vida, durante toda su historia. Pero no es tan así, ¿no? Al final del día se siguen controlando las cosas desde la mirada occidental, desde la mirada del primer mundo, y yo no sé, a partir de esto, cuánto podríamos pensar que ha avanzado socialmente o políticamente Bolivia. Tengo serias dudas hoy en relación a si ha pasado o no. Tenés razón en eso, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso también quería hablarlo después, porque, porque no es lo mismo hablar desde cuando uno es gobernado, Mm. hablar cuando uno es gobernante, Sí, sí, ¿no? claro. No es lo mismo, pero es indiscutible que los primeros años, por lo menos desde el 2006 al 2010, digamos, hasta la Sí, es Asamblea verdad. Constituyente que hubo en Bolivia, la nacionalización de los hidrocarburos, este, eran aún otras las personas y era esta agenda, digamos, ¿no? La tierra, los recursos naturales, el derecho de existir, porque Bolivia pasó de ser una república a ser un estado plurinacional, o sea, Mm. el derecho a no obligarte a ser mestizo, ¿no? A Sí. mestizarse, o sea, son cosas que creo que solo han pasado en Bolivia y son interesantes, pero el poder es siempre el poder, Exactamente. ¿no? Y pasa lo que vos decís, que la visión general y las cosas al final siguen siendo el que manda sigue siendo el primer mundo, digamos, ¿no? Y el capital El modelo. y el modelo, pero pasaron unos 5 años donde después de cuánto, puede ser No, 500 años, por ahí. por Sí. fin esa gente pudo hacer escuchar todas estas cosas que en redoble por ranca vemos que nadie escuchaba. Sí, es verdad, es cierto. Solo intento rescatar a los románticos, que yo lo he sido, ¿ah? Yo he sido un romántico de ese tiempo. Claro, y Y vos sabés que yo soy todo menos eso. yo sé, por supuesto, y sé que Pero, le vas a dar ese equilibrio, pero sí yo necesitaba decir que es verdad, en lo simbólico, en estos hitos importantísimos, más vale hacer una nueva constitución con otra visión plurinacional, laica, bah, hay un montón de valores que le podemos dar desde la constitución a lo que ha pasado en Bolivia desde 2006, pero qué rápido el poder y qué hábil es el poder para acomodar las fichas y decir, sí, está todo bien, lindos, plurinacionales, pero vamos a seguir el manual, ¿no? Que me ha costado escribirlo, digamos. sí. Otra cosa de la que yo quería hablar es cómo afecta la literatura a la realidad. Una cosa sobre esta novela, porque normalmente creo que no afecta tanto, creo, no sé, pero esta novela afectó. ¿Por qué? Porque cuando lean la novela van a ver que hay uno de los personajes principales que lo meten preso, porque quería matar al malo de la historia.
lo sí, meten presos a Héctor el Nictálope. sí. Y después de la publicación y el éxito de la novela, el nuevo presidente de Perú lo libera. Lo Mira, libera. El tipo estaba, lo llevaron de allá del altiplano a una selva en la Amazonía peruana, sí, sí. e incluso lo llevan con el que le va a dar la noticia para liberarlo, es Manuel Escorza. Oye, esto no había Entonces, leído, viejo. Qué buena sí, y cosa. incluso el presidente Ajá. va hasta allá, tal vez el primer presidente desde Simón Bolívar, que va hasta allá, Ah. hasta Rancas, que es un pueblito insignificante en el medio de la nada, a más o menos casi como que a pedir perdón y a repartir tierra. Se Mira, reparte 60.000 hectáreas de tierra. wow. Entonces, tal vez todo esto no hubiese pasado sin el éxito del libro. Mm. Entonces, eso también creo que vale la pena Sí. mencionar. Esta literatura y este tono de autores como Scorza, que además pensarías que, no sé, pues algún conservador podría decir, "Claro, qué lindo hacerse famoso con la historia de los más pobres, ¿no? Pero que, como tú marcas, incide, genera una acción, genera que incorpores una voluntad de al menos que la historia te absuelva, ¿no? Yo me lo imagino mucho a, a este personaje escuchando la noticia de que iba a ser liberado, como esto, de que, pucha, la historia al final me absuelve, porque verdaderamente habíamos pasado un infortunio, ¿no? Habíamos realmente pasado la mar en ese momento, ¿no? Sí, sí. Mm, mm. Bueno, yo creo que más o menos eso es Eso es redoble Rancas. por Rancas. Espe- Recomendarlo, sí, de verdad van a vivir muy intensamente y creo que lo lindo de la idea con la que has empezado esto, Camilo, es que te vas a antojar y vas a conocer esta parte del mundo con otra mirada, con otros ojos, sin esa historia oficial que a veces es tan empalagosa, ¿no? sí, sí, efectivamente. Aunque, aunque a veces, y aquí vamos a leer, al final vamos a leer, Ángel nos va a leer Sí, sí, sí. otro fragmento del último capítulo, que en realidad es la continuación del fragmento que yo leí ahora, que leí al principio del podcast, pero que en el libro se encuentra al final, porque este libro es así un poco como Pedro Páramo, que tiene saltos Exacto. temporales y espaciales, que es un poquito confuso a veces, pero, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a poner así juntos como para que tenga una continuidad. Y este capítulo se mezcla, como que se entremezcla justamente lo que estamos hablando. En el capítulo mismo se mezcla el asalto de una de las últimas, la penúltima, creo, batalla de la independencia, la batalla de Junín, Sí. que también se llama la batalla silenciosa, porque no se tiró, no se disparó ni Sí. un Un tiro, tiro, sí, sí. y, y se mezcla el asalto de la caballería, digamos, independentista, los húsares del Perú, y se entremezclan con el asalto del convoy también de la República del Perú a los ranqueños. Sí, Entonces se van mezclando y obviamente creo que es imposible no emocionarse sí, y de no sentir lo injusto que sí, es, ¿no? Lo injusto sí. que es, lo injusto que ha sido la historia Ah, para muchas personas. sí. Entonces, No vamos a me- llegar seguramente a esa parte del capítulo. La gente que lea el libro va a poder terminar esto, pero simplemente quiero anotar esto de cómo la historia te enseña a respetar los símbolos, el himno, y como último recurso y última esperanza, los ranqueños pensaban que embanderando, posando su bandera y mm, cantando el himno, iban a poder detener lo que era absolutamente imposible de hacer, ¿no? Y cómo no lo logran y a lo mejor igual a mí me ha dejado leía ese último capítulo y se me hacía un nudo porque decía, pucha, cuánto, cuánto valor tiene la vida, cuánto valor tiene la historia, cuánto valor tiene tu país, eh,
por debajo, debajo, ¿no? O sea, siempre se ponen por encima otros intereses. Es fuerte, el último capítulo es fuerte. ¿Lo leemos? Es fuerte. Ángel, por favor, Sí, métale. sí, claro que sí. Lo que Fortunato y el personero de Rancas conversaron. El viejo divisó los tejados de Rancas. Se detuvo en una roca. 50.000 días antes, el general Bolívar se había detenido allí, la mañana de su entrada en Rancas. Bolívar quería libertad, igualdad, fraternidad. Qué gracioso. Nos dieron infantería, caballería, artillería. Fortunato avanzó, ahogándose por la callejuela. En el yeso de la cara le miraron la desgracia. Ya vienen, ya vienen, ya viene la guardia de asalto. Respiraba con la boca abierta. ¿Por dónde? Por Paria. Se sentó agotado. Algo así como 50.000 días antes, el mayor Rasuri, 5 tardes después, encabezaría la carga de los húsares del Perú. Había invadido allí la cos de un chúcaro asustado por el anaranjado remolino de una mariposa. ¡Auxilio! ¡Auxilio, Virgen María! Ya nos llegó la hora. Hay que hacer algo. Nos matarán como perros. ¿Cómo van a matarnos? El uniforme es para defender a los peruanos, no para atacarlos. ¿Dónde está el personero? Preguntó Fortunato. Hombres y mujeres de rostros derrocados revoloteaban por la plaza. El viejo pensó, sin querer, en las moscas entontecidas a la luz de las lámparas. No somos moscas, dijo en voz alta. ¿Qué cosa, Fortunato? Teodoro Santiago volvía a sus gritos. ¡Pecado! ¡Pecado! ¿Por qué no se terminó el altar? Para diversiones y corrupciones siempre hubo. Pero para Diosito, ¿quién se acordó? Pecadores, corruptos, sinvergüenzas. ¡Cállese, carajo! Desvergonzados, sin temor de Dios, arrodíllense. ¡Silencio, carajo! Gritó Fortunato, cogiendo a Santiago por las solapas enlutadas, aún llorosas, por Társila Santiago. ¡Silencio! No es hora de gritar, sino de pelear. Hoy nos jugamos el todo por el todo. Ármense con palos, con piedras, con lo que sea. El todo por el todo. ¿Oyen? 80 manos sucias de trabajo recogieron piedras. Al agacharse, miraron al personero Rivera. ¿Por dónde vienen? Gritó el personero corriendo. Por 3 rumbos, dijo el pequeño Mateo Gallo, desalentado. Por Paria, por Pacoyán y por la carretera. Por el rumbo de las haciendas, 300 jinetes seguían el trote del doctor Manuel Iscariote Carraza. Algo así como 50.000 días antes, casi al mismo paso, el general Necochea, jefe de la caballería patriota, había avanzado por allí. Ahora nos matarán a todos, gimoteó una mujer. No se alarmen, papacitos, dijo Rivera. No pasará nada. En Villa del Pasco, Adán Ponce resistió a la tropa. ¿Ha muerto? ¿No atiende acaso su café? Ayer nomás lo vi tomándose un riquísimo caldo. No pasará nada. Vamos a arreglar bonito. Se calló bruscamente. Los pavonados rostros de los guardias de asalto avanzaban a la puerta de San Andrés. Algo así como 50.000 días antes había cruzado esa entrada la avanzada del general Córdoba. 5 días antes que su regimiento fundara en esa pampa la República del Perú. Avanzaron los de asalto. A unos 30 metros empuñaron las metralletas. Los pequeños miraron fascinados la atroz, acompasada belleza de la marcha. A don Mateo Gallo pronto lo enfardelarían como una momia. Le pareció que las bocas de las metralletas se agigantaban más que las bocas de los cañones que una vez había visto desfilar en el campo de Marte, un aniversario de la batalla de Junín. Un alférez flaco, de cara pecosa, maltratado por la altura, se adelantó. Rivera se enfrentó. ¿Cuál es el motivo, señores? Preguntó con voz adelgazada por la palidez. ¿Usted quién es? Yo soy el personero de Rancas, mi alférez.
Yo quisiera saber. Se le extravió la voz. El alférez lo miró, cachaciento. 3 años de servicio le enseñaron que el uniforme enronquece las voces más valientes. El personero sudaba para recuperar la palabra refugiada en sus intestinos. Quería hablar, informarle al alférez que ellos, los comuneros, pisaban sus propias tierras, que si les daban tiempo exhibirían títulos extendidos por la audiencia de Tacna, pergaminos emitidos antes que el alférez y que el bisabuelo del alférez naciera, que solo vivir en esa estepa enemistada con el sol es ya una hazaña, que esos pastos no producían nada, que en esa pampa, donde el sol calienta a 1 hora, un saco de semillas produce apenas 5 sacos de papa, que ellos casi no conocían el pan, que solo en los buenos años podían comprarles a sus niños galletas de soda, que ellos... Quien habló fue Fortunato. ¿A qué se debe la visita, mi alférez? Hay una orden de desalojo. Ustedes han invadido propiedad ajena. Tenemos orden de desalojarlos. Se van. Ahora mismo se van. Nosotros no podemos desalojar esta tierra, mi alférez. Nosotros somos de aquí. Nosotros no hemos invadido nada. Otros nos invaden. Tienen 10 minutos para desalojar. El uniforme se volvió a la fila grisácea. Es la Cerro de Pasco quien invade, mi alférez. Los gringos nos atacan, nos cercan, nos persiguen como ratas. La tierra no es de ellos, la tierra es de Dios. Yo sé bien la historia del acerro. ¿O acaso trajeron la tierra al hombro? Faltan 9 minutos. El escuadrón de republicanos convergía a la puerta de San Andrés. En estos lugares nunca se conocieron cercos, mi alférez. Nosotros nunca supimos lo que era un muro. Desde nuestros abuelos y aún antes, las tierras eran de todos. Ni alambrados, ni cercos, ni candados conocimos hasta que llegaron los gringos de mierda. Ellos introdujeron los candados. No solo los candados, ellos... Faltan 5 minutos, murmuró el galón. El viejo miró las llamaradas. Los escuadrones comenzaban a incendiar las chozas. ¿Por qué incendian? ¿Por qué atacan? Ustedes no respetan ni padre ni madre, rezongó. Ustedes no saben lo que es ganarse la vida, ustedes nunca han agarrado una lampa, nunca han abierto un surco. Faltan 4 minutos. No para abusar, para protegernos, el gobierno les paga. Señores, nosotros no faltamos a nadie, ni siquiera faltamos al uniforme. Señaló el color caqui. Ese no es el uniforme de la patria. Se agarró la chaqueta. Estas hilachas son el verdadero uniforme, estos trapos. Faltan 2 minutos. La gente fugaba, sucia de alaridos. El incendio crecía. Una lágrima surcó el pómulo de cobre. Nos consideran bestias. Ni nos hablan. Si nos quejamos, no nos ven. Si protestamos, yo me quejé al prefecto. Yo llevé los carneros, mi alférez. ¿Qué dijo? El alférez sacó lentamente su revólver. Ya no falta nada, dijo, y disparó. Una universal debilidad destituyó a la rabia. Fortunato sintió que el cielo se desenfocaba. Para defenderse de las nubes, alzó los brazos, se abrió la tierra, intentó agarrarse de las hierbas, de la orilla, de la vertiginosa oscuridad. Pero sus dedos no obedecieron y rodó, rebotando hasta el fondo de la tierra. Hasta aquí. Bueno, eso fue nuestros fragmentos de Redoble por Rancas hoy día. Espero que les guste y que se animen a leer el libro, ¿no, Ángel? Sí. Por varios motivos y en muchos lugares del mundo. Nos regala ese pedacito de historia que hemos olvidado o que nunca nos han permitido conocer muy fácilmente en las escuelas o en las universidades. Redoble por Rancas creo que tiene esas virtudes de permitirnos la otra historia.
esa que indigna en esas líneas que he leído, que casi te llevan a la emoción de situarte en esa desesperación de Fortunato, ¿no? Y para nosotros, digamos, hasta podemos imaginar los acentos, podemos imaginar el olor de la tierra, ¿no? Podemos imaginar eh, el altiplano sin nada, digamos, ¿no? Donde no hay árboles, donde no hay agua. Sí, sí, sí. Y yo creo que este libro hace que otra gente también pueda sentir ese lugar, esas cosas, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, ojalá que podamos animar a alguien a que lea el libro. Gracias por acompañarme hoy día, Ángel. No, por favor, gracias a vos, Camilo, y ojalá se repita. Me ha encantado este ejercicio de compartir una lectura y luego compartir esta pequeña charla. Sí. Por si acaso, dentro de poco Ángel y yo vamos a lanzar un proyecto muy interesante que se llama, un podcast que se llama Bolivia para principiantes. Va a estar buenísimo. Así que hasta pronto, Ángel, Hasta pronto. y un abrazo. Abrazo, Chao. abrazo grande, siempre, eterno. Un abrazo, hermano.